Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para quienes estamos interesados sobre todo lo que es la investigación médica. Tenemos al doctor Anderson Soriano Moreno, quien es médico peruano e investigador y también actualmente parte de la comunidad científica de Escocia. Entonces, doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y es sobre todo un honor tenerlo aquí. Gracias, Daniela, por la invitación. Doctor, un poquito más sobre usted. Quisiera comenzar un poco sobre su etapa de que nosotros todos compartimos como estudiantes, sobre el tema del pregrado. ¿Cómo fue su etapa de usted como estudiante de medicina? Bueno, yo estudié en la Universidad Perón Unión en el año, yo empecé 2013 y terminé el año 2019, que hice mi internado. Más o menos, yo empecé con lo que es investigación cuando estaba entre el cuarto y el quinto año. Recuerdo que me involucré sobre todo con lo que era CPA en mi sociedad científica y por medio de ella conocí la SOCIMED y también estuve participando activamente en CPA en la SOCIMED. No recuerdo si fue en el año 2017 o- o me- más o menos en esos años, creo que estaba cuarto o quinto de la carrera, que estaba muy entusiasmado por todo lo que hacía CPA y de esa manera pues estuve en el comité académico. Fui director CPA de la SOCIMED y realmente los aprendizajes que tuve fueron muchos por el mismo hecho que uno en la escuela de medicina pues aprende muchas cosas relacionadas al diagnóstico, al tratamiento de los pacientes, pero en CPA pude ver cosas un poco extra académicas, refiriéndome a los proyectos que se hacían, los proyectos educativos que se coordinaban, que se impulsaban entre las sociedades locales y en general el trabajo en equipo, las habilidades de gestión, de liderazgo y por supuesto también de investigación, que aunque yo empecé una vez más como CPA, esa fue mi introducción a todo el tema de la investigación. Yo que actualmente sigo haciendo, siempre hago un poco de investigación en educación médica, porque es algo que me gusta bastante. Ya me dedico a hacer también investigación en, en lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo, que ha sido la línea que he estado siguiendo. Aunque ciertamente tengo publicaciones en varias áreas, cosas que en parte recomiendo, en parte no tanto, porque al final sí es importante tener publicaciones, pero lo importante y que tal vez me hubiera gustado desarrollar mucho más cuando estaba iniciando, cuando era más joven, pues es tener una propia línea de investigación que hubiera seguido durante varios años en los que he estado trabajando en eso. Dentro de ese tiempo, porque sabemos que SOCIMEP es bastante importante dentro de la etapa de pregrado porque te permite una mayor introducción a todo el aspecto de investigación, a diferentes líneas de investigación. ¿Ha tenido durante ese tiempo, durante ese proceso, algún mentor, alguien importante en su vida que le permitió explorar mucho más esta área de investigación? Sí, definitivamente durante el camino conocí a varios muy buenos investigadores que me ayudaron bastante, pero sin duda alguna, el momento en el que pude integrarme a un grupo de investigación ya formal como tal fue cuando hice una pasantía en Cayetano, en la escuela, en la Facultad de Salud Pública. Y en ese entonces trabajé con el doctor William Sheckley, que que es un médico peruano-americano y
que siempre él ha estado trabajando dentro de los países en los que hace investigación. Uno de ellos, y su principal, podría decir de alguna forma, es Perú. Ujú, Yo creo que de todas maneras mi integración fue un poco tarde, porque antes de eso yo estuve haciendo investigación y colaborando con algunos grupos, pero no tuve esa experiencia de lo que realmente significaba hacer un proyecto de investigación de gran magnitud, de alto impacto. ujú, Tuve bastante experiencia analizando datos, bueno, digo bastante, aunque realmente fue muy poca, viéndolo ya en retrospectiva, ujú, y aprender los métodos, los diseños, cosas fundamentales en la investigación, que al final todos tienen que aprender. Pero realmente cuando pude establecerme dentro de un grupo ya fue en Cayetano, que fue ya en el año 2019 a 2020, con esta pasantía primero y después con la maestría que hice al año siguiente, ujú, y para lo cual el doctor William Sheckley justo en ese año había obtenido lo que se conoce un D43 en el esquema del Instituto Nacional de los Estados Unidos, el famoso NIH, aunque bien sabemos que este año ha sido un poco duro en cuestión de financiamiento y todo eso, pero ese D43, que también se conocen como training grants, porque son financiamientos para entrenar a investigadores, fue el que me dio la oportunidad de trabajar con él, y definitivamente trabajar con el doctor Checkley fue una perspectiva hacia un nuevo nivel, ujú. sobre todo al campo de los ensayos clínicos, dado que mi mente hasta ese entonces era muy centrada en estudios observacionales, y no hablando de estudios transversales, sino hablando de estudios de corte. Pero con el doctor William Sheckley conocí los ensayos clínicos y él siempre me animó a intentar buscar una solución que pueda evaluar, mucho más allá de observar la enfermedad, que no tiene, por supuesto, en lo absoluto poca utilidad. Los estudios observacionales son muy necesarios, los estudios de corte son muy necesarios, los transversales son muy necesarios, pero ese cambio de mentalidad a mí me ayudó mucho. Entonces, él ha sido un gran mentor, con él he venido trabajando más de 5 años, y, y realmente siempre estoy agradecido a él. ¿Y recuerda usted cómo ha sido su primer proyecto de investigación y la diferencia del proceso entre un estudio observacional y ya llevándolo más adelante a un ensayo clínico? Sí, el primer estudio que hice, la primera publicación en la cual participé, porque sí recuerdo haber participado en otros proyectos que inicialmente intentábamos hacer, pero la inexperiencia de un estudiante, que esto probablemente varios de ustedes lo han vivido, es que pueden surgir muchas ideas, pero al momento que quieres plantearlo, de tal forma que sea algo que pueda responderse con un método que tenga cierta rigurosidad, cierto sentido, pues es algo que uno no tiene al inicio. Sí recuerdo que en los primeros proyectos, el primer estudio particularmente en el que participé fue un estudio donde nos pidieron hacer algunas encuestas, porque éramos varios colaboradores de una ciudad en la selva, otra ciudad en la sierra, otra ciudad en la costa. Y este proceso de encuesta, pues fue, o la recolección de datos, mejor dicho, fue una de las cosas que hice inicialmente. Pero todo al final es un proceso, ¿no? Uno no puede, disculpen por esto, no sé cómo cerrar. Uno no puede querer participar
en grandes proyectos si no conoce lo básico. Uno no puede dirigir un proyecto cuando no ha vivido en carne propia lo que es la recolección de datos, lo que es el enrolamiento de pacientes, lo que es el seguimiento de pacientes, ya cuando hablamos de estudios longitudinales, lo que son la gestión de un proyecto y en general muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Incluso ahora que he empezado el doctorado, vuelvo a ver la retrospectiva y todo lo que aprendí fue algo esencial para llegar a este punto. Pero llegado a este punto, uno se da cuenta que todavía hay más cosas por aprender. Hay un nuevo nivel, hay un nuevo tipo de razonamiento que es fundamentado por estas cosas esenciales, pero que te cambia otra vez la perspectiva de cómo veías la investigación. Entonces, es un proceso el cual uno tiene que pasar. Ujú, Como he leído hace poco, creo que ayer o hoy, la experiencia no es algo que uno pueda adquirir leyendo, sino que siempre uno tiene que hacer. Participa en un proyecto, aprende, participa en otro proyecto, aprende un poco más, aprende un poco más, aprende un poco más, y esa experiencia es la que al final te va dando tu perfil como investigador y llegas a un punto donde ya sientes esa confianza en ti mismo de que lo que estás haciendo puede estar bien. Entonces, el primer ensayo donde yo participé fue en el año 2020, que fue un ensayo que coordiné de más o menos, la muestra eran 100 pacientes, era un ensayo piloto. Y yo recuerdo ese ensayo siempre con mucho aprecio porque el aprendizaje fue muy grande. Siempre muy agradecido porque aprendí a trabajar con un equipo grande como antes no lo había hecho. Porque vimos los resultados, el impacto en los pacientes, pero también fue muy duro. Fue muy duro porque como sabemos era una etapa, eran unos años complicados. Y, pero yo voy a estar siempre agradecido a eso. Después, ya el año 2024 hasta hace un par de meses que tuve que finalizar con ese proyecto, ya participé en un ensayo clínico donde hubo momentos que el personal llegaba a tener casi 60 personas, hablando del personal del proyecto. Y la muestra para ese estudio, para ese ensayo clínico, ya no eran de 100 sino que eran de 1000 personas. Yo sin duda alguna sé que no lo hubiéramos podido lograr sin ese anterior ensayo, donde yo en carne propia pude experimentar cada uno de los procesos, cada una de las dificultades, porque al final cualquier proyecto, especialmente los longitudinales, sean cortes o sean ensayos, tienen cosas inesperadas que surgen. Todo el tiempo. Recuerdo que en el ensayo que habíamos estado trabajando, surgieron temas con respecto a que en las zonas rurales habían, estaba el riesgo de los perros que están en la calle, que están cuidando las casas. Y uno se pone a pensar, eso también es parte de la investigación. Lo cierto es que un líder, un gestor de un proyecto, un coordinador de un proyecto, tiene que velar por el bien de su equipo. Tiene que velar por el bienestar de ellos, porque de otra forma los seguimientos, la intervención no se va a llevar a cabo correctamente. Esa experiencia
uno solo la adquiere participando en múltiples proyectos. No se puede ir de frente y por eso me agrada esta pregunta, porque es importante mencionar de que uno no puede empezar desde arriba, no puede empezar desde queriendo ser el primer autor en los artículos, el que dirige los proyectos. Esto no funciona así. Todos, y por eso es importante iniciar cuando todavía estamos en la universidad, todos iniciamos desde un nivel básico y de ahí poco a poco vamos escalando con nuestros estudios transversales, nuestros estudios de corte. Bueno, si es posible, porque un estudio de corte no es nada sencillo tampoco. Y de ahí ampliando la complejidad de los proyectos en los que participamos. Algo que sucede mucho, doctor, que sobre todo he escuchado en mi área, bueno, como con grupos de otros estudiantes, es de que muchos tienen miedo a iniciar investigación por temas de que no, ¿qué pasa si rechazan mi paper? ¿Qué sucedería si es que no aceptan mi tema? ¿O por dónde puedo comenzar? Así que usted, como ya bastante experimentado dentro de la investigación, ¿qué temas o de qué forma recomendaría a los estudiantes de que puedan ingresar dentro del mundo de la investigación? Porque creo que para todos no es un tema tan sencillo de involucrarse. Sí, es muy cierto. No es sencillo. No es sencillo. Si contamos, necesito el tiempo, todos los años que llevo haciendo investigación, probablemente sean casi 9 años. Desde que empecé, incluso iría hasta casi 10 años. O sea, hace un largo recorrido. Pero al final, las dificultades siempre van a estar ahí. Cuando uno es joven, cuando uno está empezando, le queda mucho por descubrir. Y las formas que yo siempre recomiendo para iniciar, para facilitar el proceso, porque mi recorrido no fue, podríamos decir, de la forma más optimizada. Hay maneras de que uno pueda iniciarse en la investigación más fácil. Lo primero que fue relacionado con una de tus primeras preguntas es de que idealmente uno tiene que integrarse en un grupo de investigación que ya tenga experiencia. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque es como cualquier otra cosa. Leer y estudiar métodos es muy importante, pero hasta que tú no ves realmente cómo se lleva a cabo un proyecto de investigación con un grupo de experiencia, con un grupo que sabe hacer, que ya lleva haciendo años y años, no logras entenderlo del todo. Entonces, lo primero es de que busquen un grupo de investigación. Hay varias universidades que tienen muy buenos grupos de investigación. La subrecomendación que vendría acá es de que uno tiene que aprender a tocar puertas. Y eso es algo que yo tampoco hice del todo bien, porque por temor, yo pensaba, este investigador que conoce tanto, y que tiene una trayectoria tan grande, me irá a responder. Hubo veces en las que yo no me atreví y probablemente si me hubiera atrevido, quién sabría dónde estoy. Pero todo tiene una razón. Entonces, uno tiene que atreverse, sobre todo en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación académica, ¿no? Que es como se conoce esta área. La academia es toda la parte de investigación, de docencia, de crear conocimiento. En toda esta parte de la academia, felizmente, siempre buscamos cedernos los unos a los otros. Entonces, lo peor que puede pasar es de que esa persona o ese grupo de investigación con el que contactes buscando una oportunidad no te responda. Eso es lo peor que puede pasar. Mientras, mientras tú mantengas la etiqueta que son
cosas muy básicas de mostrar respeto y mostrar o pedir de una forma adecuada, ¿no? Preguntar de una forma adecuada, no va a pasar absolutamente nada. Lo peor que puede pasar es que no te responda. Pero incluso en esos casos donde no te responden, por ahí pueden ver tu nombre, ¿sabes? Y tal vez la próxima vez que escribas, aunque tal vez no sea la misma persona, si no sea tal vez otro grupo de investigación, sea otro investigador, por ahí nuevamente va a surgir tu nombre. Y el mundo de la academia también es pequeño. Es un gran mundo, pero es un mundo pequeño. Es curioso cómo uno hablando, me ha pasado acá en Edimburgo, hablando y conversando con distintos investigadores, ellos me dicen, ay, ¿conoces a esta persona? Yo le digo, claro, claro que lo conozco. Es un mundo pequeño, al final todos se conocen, al final todos están ahí y por eso también es importante lo que menciono de saber cómo preguntar adecuadamente, cómo preguntar con respeto, cómo mantener también un trabajo que sea en base a que eres una persona que se esfuerza. Porque aquí es donde viene el siguiente punto. Ya hablamos del primero. Uno tiene que buscar un grupo de investigación, tiene que escribir educadamente, tiene que buscar oportunidades, tiene que tocar puertas. Como dicen, que la puerta esté cerrada no significa que no se pueda abrir. No significa que esté con seguro. Mira, simplemente está ahí. Uno a veces va, la abre y se da cuenta de que, miren, está abierta. El segundo punto va relacionado a que, de todas maneras, uno tiene que prepararse. Si uno va sin saber absolutamente nada de investigación, sin no tener ni la mínima idea, y va queriendo buscar oportunidades sin tener la mínima idea, sin tener ni siquiera conceptos básicos de lo que está hablando, va a ser más difícil, porque te van a abrir las puertas, pero cuando tú llegues se van a dar cuenta de que, ok, esta persona dice que está muy interesada en la investigación, pero mm, no pareciera que está interesada porque no conoce muy pocas cosas. Entonces, esa parte depende mucho de uno. Todo esto depende de uno, pero esa otra parte depende mucho más de uno porque uno tiene que formarse. Aquí es donde viene, yo siempre he hablado de esta manera, ¿no? La ventaja de participar en las sociedades científicas, la ventaja de estar en un curso, en otro curso, en asistir a los congresos, y uno escucha una cosa, en otra ponencia escucha otra cosa, escucha a investigadores otra cosa, va a un curso pequeño, aprende un poco más, aprende otra prueba de estadística y va juntando las piezas de rompecabezas. Entonces, cuando te llegue esa oportunidad, cuando puedas hablar con otro investigador, donde quieras integrarte en ese grupo, aunque estés en lo más básico, pero vea que te has preocupado por desarrollar una cierta base y mucho más si ya ven que realmente sabes de lo que estás hablando, esa apertura va a ser mayor, las oportunidades van a ser más grandes. Al final, las oportunidades están para la gente que se prepara. Y, y ese es el segundo punto. Y y el tercer punto podríamos decir que, que efectivamente vendría ligado a lo que es tener un buen mentor. Porque en un grupo de investigación uno puede aprender muchas cosas, porque está envuelto en los proyectos, ve qué pasa, pero el tener buenos mentores es esencial. Y yo he tenido la experiencia de tener muy buenos mentores. Actualmente mis mentoras del doctorado son extremadamente buenas.
No de la investigación que hacen, que ya de por sí la investigación que hacen es excelente, pero de la forma en la que son, en la que te tratan contigo, en el interés que muestran en ayudarte. Eso es clave, eso es clave. Y muchas veces no se encuentra la primera un gran mentor. Yo recuerdo que conocí a un doctor, un cardiólogo en el último año con el que trabajé. Y yo, como digo, ojalá lo hubiera conocido antes, porque el doctor fue tan bueno al abrirme las puertas, al mostrarme esa predisposición en querer ayudarme en mi formación, que realmente dije, wow, ¿por qué no lo contacté antes, no? Entonces, lo más sencillo, y eso también es algo que escuché en un video corto por ahí, necesitas a alguien que te sponsoree, necesitas un sponsor, necesitas a alguien que hable por ti, alguien que te conozca bien y que pueda dar esas credenciales de quién tú eres. Esa es la forma de escalar. En resumen, buscar un buen grupo de investigación, aprender los fundamentos, tener una sólida base y también buscar buenos mentores que desde el inicio tú sepas que te van a ayudar a Gracias, doctor. Y bueno, sabiendo de que el hecho de investigar también te permite abrir muchas mayores puertas, como un ejemplo es usted, de que sabemos que está en un doctorado actualmente en Escocia, si no me equivoco, también por parte de investigación. Y sé que varios dicen, ¿para qué necesito investigar? De que a veces tengo, incluso he escuchado pereza, de que no es importante, que mejor me quedo en mi base teórica, pero a veces no es así. Y me podría contar un poco más sobre usted cómo llegó hasta allá a Escocia, cómo vio esa oportunidad y sobre todo demostrar que dentro de investigación hay muchas mayores oportunidades. Sí, por supuesto. En la investigación, como a mí me gusta decir, y se los digo desde la experiencia, uno puede ponerse del lado de la investigación y vivir lo bonito que es la investigación, o puede ponerse reacio y decir, yo no quiero saber nada de la investigación y ponerse como un enemigo de la investigación. Si uno decide esto segundo, la verdad es de que uno mismo se está condenando. Uno mismo va a querer luchar, va a querer ponerse en contra de algo que inevitablemente es bueno y beneficioso para nuestras carreras. Entonces, la investigación sin duda alguna es esencial para cualquier estudiante de medicina, para cualquier profesional de salud. No solo por el conocimiento que uno pueda llegar a generar, que va a ser extremadamente bueno. Como hace poco leí, en la economía se sabe de que el crear conocimiento es una de las pocas cosas que benefician a todos. ¿Sí? Crear conocimiento pocas veces tiene algo que no beneficia a la sociedad, beneficia a todos. Y es lo que más retribuye al final cuando uno invierte en investigación. Eso es algo demostrado. Entonces, uno se puede poner de lado en el que pueda contribuir desde lo más pequeño, porque no todos vamos aquí a descubrir, ni tenemos esa responsabilidad de descubrir la cura contra el cáncer, ni ganar un premio Nobel. Los aportes que usualmente al final se hacen en el mundo de la investigación son muy concretos, pero son necesarios. Uno puede ponerse en contra y decir, yo no quiero saber nada de la investigación. Y les mencionaba de que esto es algo que yo he vivido, porque cuando yo inicié en CPA, me gustaba la educación médica, pero la investigación no me llamaba tanto la atención. Entonces yo era un poco como, de, no sé, no me atrae tanto la investigación, yo decía. Pero al final lo fui descubriendo, me di cuenta que con la investigación yo podía evaluar y reportar
lo que estábamos haciendo en CPA, y eso fue lo que hicimos. Entonces, va a ser un beneficio, siempre te va a sumar, siempre te va a sumar, hacer investigación siempre te va a sumar. Por un lado, tienes las publicaciones que puedas llegar a obtener, que es algo muy bueno, aunque mi mentalidad siempre sigue cambiando y sigue evolucionando a que menos es más en cuestión de publicaciones, ¿no? Claro que no, nuevamente uno no va a poder hacer un proyecto excelente desde el inicio, va a tener que aprender con distintos proyectos, con distintas publicaciones, pero llega un punto donde ya la calidad prima muchísimo más que la cantidad. Pero es un producto bien valorado. El que uno tenga una publicación no es algo sencillo de alcanzar. Además de eso, existen múltiples oportunidades cuando uno hace investigación. Pero más de todo eso, la investigación al final te permite razonar de una forma que no todos la tienen. Te permite ver desde otra perspectiva los problemas de salud. Te permite entender un poco más a profundidad qué es lo que puede estar pasando. Y ese razonamiento yo creo que es lo más valioso de todo. ¿Qué beneficios tiene hacer investigación? Uno realmente no necesita un doctorado en investigación. Podríamos decir que incluso no necesita una maestría en investigación. Hay grandes investigadores que solo son médicos. Solo son médicos, no tienen ni una maestría ni... La gran mayoría sí tienen su maestría en salud pública, en epidemiología. Unos pocos tienen el doctorado también en investigación, lo que se conoce como el PhD. Pero tampoco es extremadamente necesario. Entonces, la investigación siempre te va a sumar en positivo. En mi caso, yo decidí hacer un doctorado porque lo que es la salud pública ya era una carrera que yo había seguido. Desde que egresé en 2019, ya van a ser casi 6 años que he estado trabajando en esto. En 2020 hice la maestría y luego he podido trabajar en estos ensayos, he podido trabajar en CDC Perú, en el Centro Nacional de Epidemiología, donde publicamos buenos artículos. He podido trabajar haciendo un postdoctoral en Johns Hopkins y después dirigiendo este último, no dirigiendo, sino coordinándolo, este gran ensayo clínico que hemos estado haciendo en Puno durante, es un ensayo que lleva más tiempo, pero yo me involucré el año pasado hasta el 2025. En ese camino, yo vi la necesidad del doctorado. Y el doctorado en una universidad extranjera, en una universidad que esté a tope en investigación, por el hecho de que sabía que necesitaba habilidades que lastimosamente en mi país todavía en Perú no lo podemos conseguir. Es así, en Perú hay conocimiento al cual uno no puede acceder todavía, que solamente se encuentra en estas instituciones super tops, que ganan millones y millones de dólares en financiamiento, y que publican artículos y artículos y que realmente generan al final un cambio en lo que sucede, del entendimiento de las enfermedades, etcétera. Entonces mi objetivo fue ir por allá. Por eso es que vine a hacer el doctorado acá. ¿Cómo se consigue una beca para maestría o doctorado? La buena noticia es que, como dije en otra entrevista, las oportunidades no son pocas. No son pocas. Eso sí, no son para las personas que están dispuestas a prepararse, porque tampoco vamos a decir de que esto es algo sencillo, de que cualquier persona pueda hacer, porque no es así. Pero las oportunidades existen, y existen en todos lados.
Está desde Australia, si queremos irnos a la otra parte del mundo, que tiene muy buenas universidades, que tiene muy buenos programas. Yo he conocido investigadores que han hecho su maestría con beca eh, allá en Australia, igual de doctorado, hasta lo que es Europa, que es como un punto medio dentro del mapa. Hay muchas oportunidades. No podemos pasar por alto lo que es Asia. No tengo experiencia ciertamente en esa región, aplicando programas en esa región, pero también existen oportunidades. Y por supuesto está también Estados Unidos. Entonces, las oportunidades están en todas estas áreas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Si uno quiere postular de aquí al siguiente mes, yo les puedo asegurar de que no la van a hacer, porque requiere tiempo en la preparación. Requiere tiempo en formar un perfil que sea competitivo. Un perfil competitivo se hace desde pregrado, porque aunque parezca mentira, y esto depende de la región, del área, pero en Estados Unidos, por ejemplo, toman en cuenta lo que se conoce como el GPA, que es tu promedio ponderado Ujú. que has obtenido en la universidad. Tanto en pre y si es para doctorado, también toman en cuenta tu promedio ponderado de tu maestría. Entonces, felizmente, esto es como algo, un punto curioso, en Perú como tenemos una clasificación de 0 a 20 y cuando uno hace esa conversión al GPA, usualmente uno termina con un GPA un poco alto, ¿saben? A comparación de haber estudiado en el mismo Estados Unidos. Usualmente termina con GPA un poco alto, ¿sí? En Europa eso no lo toman en cuenta, al menos a las universidades que yo he postulado, no toman en cuenta el GPA. Pero hay factores que sí son comunes, aunque para terminar es primero esto del GPA. Uno lo que tiene que identificar son qué oportunidades existen, a qué universidades yo quiero postular, a qué programas quiero postular y qué cosas son las que piden. Eso es lo que tenemos que saber, Claro. primero que nada. ¿Cuáles son los requerimientos? Como cualquier proyecto, como cualquier aplicación donde uno postula, tiene que saber qué es lo que piden. A mí me gusta mucho hablar de que esto es como un match. Es un match. La universidad pide esto y tú tienes que llevarle eso. Si la universidad pide esto donde tú quieres aplicar y tú vienes con otras cosas, lamentablemente eso en la vida va a funcionar. No va a funcionar. Entonces tú tienes que saber qué cosas son las que piden y prepararte exactamente en ese perfil que piden. Eso es lo mejor que puedo hacer. Esa es la técnica segura. Ir a lo seguro. Y dentro de las otras cosas que sí son un factor común que piden en todos lados, claves para obtener ya sea una maestría, un doctorado, es que siempre te van a pedir cartas de recomendación. Eso es un factor común. Eso no lo he visto pero en todos lados, en Australia, en Reino Unido, en toda Europa, en Estados Unidos. No necesita cartas de recomendación. Y claro, si uno tiene una carta de recomendación de, de su profesor de la universidad, no es que esté mal. Puede ser una carta muy buena, pero si esa carta es de un investigador de una universidad como Washington University en San Luis, pues va a tener un peso distinto cada uno. Claro. Y eso se consigue haciendo los contactos, tocando puertas, mostrando tu trabajo. Al final uno es conocido por su trabajo. Tú puedes tener las características que puedas tener. Bien. Tú puedes ser de cualquier parte del Perú, pero al final lo que habla por ti siempre es tu trabajo. Y eso es lo que la gente ve en el mundo de la academia, en el mundo altamente intelectual. Ellos no ven
ni cómo eres, ni quién eres. Lo que ven es tu trabajo. Y eso se refleja en las cartas de recomendación, en parte. Entonces, tener buenos mentores, una vez más, tener buenas conexiones, trabajar con personas y cuando uno llega a esa oportunidad, trabajar realmente duro para mostrar que es una persona confiable, que es una persona en la cual se le puede asignar algo y lo va a hacer, a la cual no se le tiene que estar persiguiendo. Eso va a hablar muy bien de ti y te va a permitir tener cartas de recomendaciones fuertes. Usualmente piden dos. En Estados Unidos piden tres para doctorado. Para maestría creo que son dos. En Australia también recuerdo que pedían dos para doctorado, para maestría también. Entonces uno al menos tiene que tener dos, tres personas que lo conozcan bien, al cual uno le haya demostrado realmente lo que sabe hacer. Y las cartas de recomendación muchas veces no van ligadas a qué tanto tú sabes, sino qué tan empeñoso eres, ¿sabes? Qué tanto estás ahí, 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 qué tan responsable, cómo es tu actitud, cómo sabes tratar con el resto de personas, qué tan, si eres una persona que realmente tienes inteligencia social, ese respeto por las personas que te rodean, por tu equipo, todo eso habla de ti y esas son cosas muy fuertes. Después otro factor, que es también un factor común para postular a maestría o doctorado, son lo que se conoce como los personal statements, que es la carta de presentación. En otras formas le llaman statement of purpose, no es no me acuerdo cómo se llama, es SOP, que es Statement of Purposes, claro, que es una declaración de propósito, una carta donde tú te presentas por qué quieres hacer esa maestría, por qué quieres hacer ese doctorado. Estamos hablando, por supuesto, de programas becados, ¿no? Lo que se conoce como fully funded, que es totalmente financiado, donde te pagan el programa y te pagan a ti para que tú puedas investigar y estudiar, todo financiado. En los programas que no te financian también te piden eso, pero ciertamente cuando uno paga, siempre es más, siempre es más sencillo, porque eh, nuevamente no es que admitan a todos los que puedan pagar, pero cuando uno puede pagar, no compite por esas becas que suelen ser reducidas, ¿no? Entonces es un panorama distinto. Pero ¿quién tiene el dinero para pagarse una maestría, un doctorado en una de las universidades top? Les puedo asegurar que son extremadamente caras. Sí. Son extremadamente caras. Entonces, el personal statement uno tiene que hablar de quién es y por qué quiere entrar a ese programa y qué va a lograr con eso, con sus objetivos a largo plazo. Esa es una historia que tú la cuentas, es una historia donde tú mencionas, yo empecé de esta forma, luego conocí a esto y me di cuenta de esto, me di cuenta que la salud pública era mi propósito y por eso hice esto otro y esto me ayudó también a crecer en este aspecto, pero me di cuenta que me falta reforzar esto y por eso vi su programa donde están estos profesores que yo sé que entrenándome con ellos voy a adquirir los conocimientos que quiero y de esta manera avanzar en la investigación que quiero hacer para cumplir ese objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que no se puede inventar, porque si uno lo intenta inventar, va a quedar con muchas partes que no tienen sentido. Rápidamente se van a dar cuenta. Es una historia que tú cuentas, es una historia propia. Y, y si tú has trabajado fuertemente persiguiendo sus objetivos, usualmente es sencillo de trasladar a ese documento, escribirlo en ese papel. Claro, ya al momento de revisarle muchas cosas que afinar, no es, lleva también su tiempo, pero es basado en tu interés genuino, ¿no? A mí me gusta mucho esta palabra porque aplica muchas necesidades, muchos aspectos de la investigación, de los proyectos, de los programas de investigación. Uno tiene que mostrar un interés genuino. Uno no postula una beca ah, porque me gusta la universidad, ¿no? Porque quiero ver qué pasa, porque quiero estudiar en una de las mejores universidades del mundo. No funciona así. Uno tiene que tener un propósito genuino que haya estado persiguiendo. Y ese es otro factor muy importante.
Y lo tercero, que va ligado a las dos cosas anteriores, pero que es extremadamente fundamental, incluso diría que es lo más importante, lo más importante, si uno quiere ser aceptado en un programa de maestría y doctorado, es asegurarse que tus intereses de investigación, tus intereses, los objetivos que tú quieres conseguir, una vez más, macheen directamente con lo que ese programa te puede ofrecer. Entonces, si tú quieres investigar malaria y te vas a un programa donde son expertos en enfermedades crónicas, lamentablemente eso no va a funcionar, porque te van a decir, acá no hacemos eso, ¿sabes? O acá no vas a cumplir tus objetivos con nosotros. Bien, no lo vas a cumplir. Por eso es que buscar qué programas son los que se acercan más a tus objetivos de investigación, a tus objetivos de preparación, es lo más importante. Tú vas a poder decir con naturalidad, yo quiero estudiar malaya y quiero estudiar esta técnica laboratorial o este aspecto de la biología molecular, no lo sé, no estoy inventando, porque yo no hago esa área, pero, pero este aspecto de la biología molecular, porque esta enzima, yo he visto que ustedes tienen los artículos que han evaluado cómo es que esta enzima interactúa con este proceso en la vacunación. Ese es un match perfecto. ¿Bien? Es un match perfecto. Ellos van a decir, esta persona sabe lo que está hablando, se ha preparado en esa área en específica y va a venir a hacer lo que nosotros estamos haciendo, va a venir a hacer lo que nosotros podemos ofrecer, está en nuestra misma línea. Eso es un factor determinante, determinante 100%. Yo lo descubrí tarde, yo lo descubrí tarde, pero estos serían algunos aspectos, así muy resumidamente, em, para aquellos que quieran buscar un posgrado, una Ujú. maestría, un doctorado, un becado, sí. Y en su caso, doctor, ¿qué tipo de líneas se está experimentando actualmente? En mi caso, yo trabajo en varias cosas. Lo que a mí me interesó desde que estaba en la universidad siempre fue sobre todo la cardiología. Ujú, Me gustaba, me gustaba mucho la diabetes, la hipertensión arterial. Hay una anécdota muy graciosa que es una vez me hicieron una endoscopía porque tenía como una gastritis así, y bueno, querían ver. Y me anestesiaron totalmente. Y cuando yo me levanté de la anestesia, así todo sonámbulo, todavía no sabía ni dónde estaba. Yo recuerdo que la persiana que estaba en ese lugar de gastro, en la sala de gastroenterología donde hacen los procedimientos, yo recuerdo que lo vi como que era la, esto donde uno proyecta, ¿no? Estas persianas que uno baja y muy bien. proyectan las clases. Ujú, Y yo recuerdo que lo vi y pensaba de que estaba dando una clase, bien, porque estaba, bueno, bajo los efectos de Propofol. Y, yo empecé a hablar de diabetes. Y recuerdo que el gastroenterólogo estaba ahí. Yo le dije, es que a mí me gusta mucho la diabetes. Así totalmente zombie. Y bueno, siempre ha sido lo que a mí me ha gustado. Ya cuando ya estuve 100% en el mundo de investigación, sí empecé a investigar varias cosas. Primero, me enfoqué en lo que eran enfermedades pulmonares crónicas. ujú, ¿Por qué razón? Porque el D43, la beca que financió mi maestría, era un D43 en enfermedades pulmonares crónicas. ujú, Entonces, como esa era la línea, yo tenía que hacer un proyecto en esa línea. Y ahí fue donde ganamos nuestro primer financiamiento con Concitec. Hicimos nuestro primer ensayo clínico viendo cómo es de que una terapia de soporte respiratorio sumado al soporte psicológico puede impactar en los pacientes que habían estado en UCI. Esa fue mi primera gran línea. Y ese mismo camino
o esa misma investigación yo la continué porque lo que encontré en ese estudio fue de que la función pulmonar mejoraba muchísimo, pero interesantemente los problemas de salud mental se mantenían elevados. Continué con una siguiente investigación ahí, que fue lo que hice en el postdoctoral, y ahí amplié la investigación porque quise ver qué pasa con esas personas que han estado en la UCI un año después de haber estado hospitalizadas. Y investigué, aquí fue donde me introducí a los métodos cualitativos, investigué qué síntomas habían presentado estos pacientes un año después, pero también investigué cuál era la perspectiva de los psicólogos y los psiquiatras respecto al soporte de salud mental después de haber estado en UCI. Esa fue mi primera gran línea de investigación. Después, cuando estuve trabajando en CDC entre el 2021 y 2023, me enfoqué en sobre todo en enfermedades infecciosas, Mm, paralelo a lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque en el CDC es la institución encargada de hacer la vigilancia de las enfermedades infecciosas en Perú. Dengue, malaria, en ese entonces COVID, Guillain-Barré, viruela del mono, todas estas cosas. Y me enfoqué en eso. Fue una experiencia maravillosa realmente. Yo siempre estoy muy agradecido porque las personas con las que he podido trabajar son personas tan buenas y eso a mí siempre me ha dado la esperanza de todo lo que va a seguir avanzando en el país a pesar de todo lo que sigue ocurriendo. Y con ellos mi función fue diseñar este tipo de estudios con los datos que ellos tenían. Y ahí sacamos varios artículos. Sacamos un primer estudio de cómo había afectado el COVID a las poblaciones indígenas. Después sacamos otro estudio que fue relacionado al brote de Guillain-Barré que hubo en el 2019, que fue el brote más grande que ha habido en todo el mundo de Guillain-Barré y hasta ahora no se sabe por qué ocurrió. También hicimos estudios de qué comorbilidades asociaban a un mayor riesgo de fallecimiento y de fallecimiento en las personas que habían tenido COVID. Y también hicimos estudios de la viruela del mono, donde reportamos también el brote que había ocurrido en el año 2022, 2022-2023. Entonces, en ese entonces me involucré mucho en enfermedades infecciosas y ya a partir del año 2024 fue cuando vuelvo a mi línea original, mi línea de interés que fue hipertensión y diabetes. Ahí estuve trabajando un año en Puno, fue un poco más de un año. La razón por la cual fui es porque había estado haciendo el postdoctoral, había estado ya en Baltimore y no quería regresar a, a Lima, porque a mí me gusta mucho Lima, pero ciertamente quería irme a otro lado por un tiempo al menos. mm, Entonces fui a Puno y lo que ocurría es que en ese entonces, hablo de julio del 2024, este proyecto, este ensayo clínico de implementación, como se le conoce, que son ensayos clínicos que ya buscan generar la evidencia para que un programa se implemente dentro del sistema de salud. O sea, no solamente es generar la evidencia respecto a la eficacia de la intervención, sino ver cómo realmente funciona en el mundo real. Lo que se estaba buscando ahí era una intervención para el control de la diabetes y la hipertensión con agentes comunitarios. Y realmente yo no tenía ni la mínima idea de lo que me esperaba, porque iniciamos en ese entonces, era un grupo mediano, pero había ciertas dificultades en lo que era conseguir las metas de enrolamiento. Entonces empezamos a hacer muchas actividades de enrolamiento, además de expandir a qué centros de salud estábamos trabajando.
También nos expandimos a las zonas rurales donde hacíamos ferias. Aquí colaboramos mucho con Pensión 65, que siempre voy a estar agradecido. La directora nos apoyó muchísimo. En esas actividades de Pensión 65 nosotros íbamos con nuestras carpas, nuestros equipos y tamizábamos pacientes y les hablábamos de forma general una introducción de la hipertensión, de la importancia de todo esto. Y yo conocí ahí por primera vez, de primera mano, la realidad que pueden enfrentar las personas que viven en las zonas rurales y semirurales de nuestro país con respecto a la salud. Me di cuenta de muchas cosas, muchas cosas. Y me di cuenta que los agentes comunitarios hacen un trabajo excelente. Me di cuenta que por fin pude descubrir, ok, esto es lo que realmente quiero hacer. Quiero trabajar en el diseño de programas para el control de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipidemia, que son los principales factores de riesgo cardiovascular, especialmente en estas zonas rurales y semirurales. Eso es lo que me llevó a lo que estoy haciendo ahora. ¿no? Lo que estoy trabajando ahora, estoy viendo cómo es que las enfermedades mentales, sobre todo hablando de la depresión, cómo es de que una persona que tiene diabetes o hipertensión, pero que además tiene depresión, cómo es que esto impacta en el control de su glucosa y de su presión arterial. ¿Qué fue lo que yo observé en Puno? Observé que definitivamente las pastillas son lo más importante. Si una persona no toma su medicación, no va a poder controlar su enfermedad. Claro que los cambios de vida son esenciales, eso, no hay discusión de eso. Pero en una persona que ya tiene una enfermedad establecida, la medicación es fundamental. Pero también me di cuenta que los agentes comunitarios, dentro del soporte que daban a los pacientes del grupo intervenido, dentro de la orientación y de los estilos de vida que les enseñaban y la adherencia, veía de que ellos también daban un soporte indirecto, pero un soporte mental. Los pacientes, los que más eran receptivos, eran personas que muchas veces decían, por fin tengo con alguien con quien conversar, ¿sabes? Siento, alguien me visita, alguien está conmigo, ya no me siento solo. Y ahí es donde me di cuenta de que si uno no toma en cuenta, si uno no considera el soporte mental, es muy difícil que esa persona al final logre controlar su enfermedad crónica. Por esa razón es que yo estoy ahora centrado en esto. Mi objetivo a largo plazo es generar evidencia para que en los programas de enfermedades crónicas también haya un soporte mental. No un soporte para todos. Es todavía un tema muy complejo. Es un tema bien complejo, porque incluso si uno habla de la asociación entre los síntomas depresivos y el desarrollo de la presión arterial alta, es un tema que no está definido aún. Mm. No es claro, no es claro si la depresión te sube la presión arterial o te la baja, ¿sabes? No es claro aún. Entonces, realmente, ¿en quiénes tenemos que dar ese soporte mental? ¿En qué subtipos tal vez de las enfermedades mentales? ¿En qué pacientes que presentan qué síntomas es necesario esto? Con el objetivo al final de mejorar el control. Eso es lo que estoy trabajando actualmente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para poder finalizar, Eh, muchos de nosotros, de quienes escuchamos el podcast, sabemos de que la investigación es bastante importante y sobre todo queremos iniciar y sobre todo llegar a ese punto como usted de poder determinar qué cosa me gusta investigar, a qué me puedo guiar más o qué me puede inspirar sobre todo para poder brindar un mayor conocimiento a la sociedad al final y poder lograr muchas cosas más. Entonces, ¿qué usted, si volvería a ser estudiante, qué errores o dificultades cree que son comunes al momento de empezar y qué le recomendaría a usted como estudiante que debería cambiar? Lo que siempre va a ser más importante, y esto aplica en toda la medicina,
y yo siempre me siento en la obligación de decirlo, porque lamentablemente se carece mucho, es que la actitud siempre es lo primero. Uno puede tener todo el conocimiento del mundo, puede ser muy inteligente, puede ser brillante en muchos aspectos, pero si uno no sabe tratar con personas, si uno no es humilde, si uno realmente no tiene un interés genuino en ayudar a las personas que nos rodean, a nuestros pacientes que más necesitan, uno va a fallar. Y esto lo he conocido muchas veces, muchas personas muy talentosas, pero que por su forma de ser se ven limitados en todo lo que podrían llegar a alcanzar. Entonces, tener una actitud adecuada para tratar con el resto de personas es algo esencial, base de cualquier proyecto de investigación y base del éxito en tu carrera. ¿Qué errores yo cometí? Uno que mencioné, tal vez integrarme en un grupo de investigación un poco tarde. ¿Qué otro error cometí? Tal vez no haber escrito a esas personas que me podrían haber catapultado mucho más rápido en mi carrera. Claro que yo en lo absoluto siempre voy a apreciar el camino que viví, porque el camino que viví es lo que me trajo hasta acá y permitirme que hoy esté de esa forma de sentirme preparado y de sentirme cómodo de moverme en un ambiente como este. Hace algunos años no hubiera sido posible, no hubiera llegado con esa preparación. Pero si hubiera realmente escrito a esas otras personas en las que en algún momento me limité por pensamientos que yo tenía de no creo, qué falta, no creo que me vaya a contestar, no creo, tal vez la situación hubiera sido otra. Entonces, uno tiene que atreverse a siempre tocar las puertas, preguntar qué oportunidades hay. Y algo que también estaba comentando es de que tener un problema que uno quiera resolver, aunque esto no es algo que uno encuentre de un momento a otro, que uno descubre de un momento a otro, pero en muchos casos sí se puede, porque yo ya sabía que me gustaba la diabetes, la hipertensión, yo sabía que quería trabajar en eso, pero estuve en varias cosas. Una vez más, agradezco mucho haber estado en todas esas cosas porque me ayudaron a crecer y a saber más, pero me hubiera gustado mucho más tener esta línea que ahora estoy siguiendo desde antes, o haberme centrado mucho más en esta línea. Entonces, cuando uno es joven, tiene que experimentar, tiene que probar muchas cosas. Eso es adecuado para la etapa cuando uno está joven. Pero mientras antes uno pueda enfocarse en una línea, y con una línea me refiero a un problema, mientras antes pueda ver ese problema es el que yo quiero solucionar, ese que quiero centrarme, vas a tener más tiempo para generar el conocimiento y avanzar a mayor profundidad en ese punto. Eso es lo que busca al final la ciencia. Busca gente no que sepa de todo, sí es importante saber de todo, pero cuando hablamos del ámbito de la investigación que haces, de tu investigación, lo que la gente busca y lo que los académicos buscan es que seas un experto en esa línea, que nadie como tú conozca esa línea. Entonces, si te pones a investigar 300.000 cosas, sí, puede que generes 30 papers, que no está mal, mientras un trabajo de investigación sea correctamente hecho, sea con un propósito claramente hecho, está bien, aporta. Pero si tú en un solo punto puedes profundizar, 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 eso te va a llevar al siguiente nivel. Y acá es donde viene la la última recomendación, o el último error que yo también lo he cometido. Y es que a veces nos centramos en, cuando uno es joven sobre todo, nos gusta poner el objetivo, ¿no?
determinar la asociación entre esta y esta variable, determinar la asociación, nos vamos al objetivo de frente, pero donde realmente tenemos que pensar es en el problema. Problemas sobran. Todos los días vemos problemas. Con uno rota en el hospital, con uno está haciendo su internado. Todos los días hay problemas. Céntrate en el problema. Mira cuál es el problema. Y cuando identifiques el problema, ya puedes empezar a proponer, ok, este es el problema, se puede hacer esto. Ese factor podría estar llevando a eso. Este otro factor podría estar asociado a ese problema. ¿Qué diferencias hay entre las personas que tienen ese problema y las que no? Esto podría ayudar a mejorar ese problema y uno lo evalúa como un factor. Entonces la perspectiva cambia totalmente. Pasamos de este nivel, que yo lo he hecho nuevamente, que es un nivel superficial, donde uno se va de frente a asociar X con Y, asociar esto con esto, asociar esto con esto. Que eso sí les puedo asegurar que no es un pensamiento de investigación verdaderamente. Identifiquen el problema y una vez que tengan ese problema identificado, piensen qué cosas lo pueden solucionar o qué cosas lo están empeorando o qué características llevan a eso, qué grupos están en mayor riesgo de eso. Y el conocimiento que generen ya no va a ser un conocimiento disperso, sino que va a ser un conocimiento que todo suma a eso que tú quieres solucionar. Bueno, doctor, muchas gracias sobre todo por todas las recomendaciones, por darnos un poco más a detalle de su carrera, más allá académica, sobre todo su constancia y compromiso con respecto a la ciencia. Y sabemos el aporte tan importante que está brindando tanto para nuestra sociedad, tanto allá como aquí, que ha dejado bastantes medios para incluso poder impulsar a nuevas generaciones, ¿no? A poder continuar con lo que es la investigación. Y bueno, doctor, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, a todos, a cualquiera que estén escuchando, saben que pueden seguir al doctor Anderson como Ander en NSM, donde usted comparte mayor contenido sobre investigación y sobre todo salud global, ¿no? Y muchísimas gracias, doctor, de nuevo. Listo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Gracias.